Me da muchísimo gusto estar aquí. Siempre es un privilegio para mí cuando la gente me invita para que comparta con ellos mi pequeño conocimiento. Y les agradezco por estar aquí, es bueno para la autoestima. Y no elegí el tema de la autoestima así por instinto, sino que hace algunos años, cuando mis hijos empezaron a ir a la escuela, éramos algunos padres que tomábamos cursos sobre la autoestima y sobre cómo criar a nuestros hijos, cómo amarlos, etc. Y cuando llegábamos a esos cursos, las personas que los impartían nos preguntaban lo que venimos a preguntarles y nos decían, ¿saben? Las personas que realmente necesitan esta intervención esta tarde no están aquí. Si ustedes ya están convencidos, va a ser demasiado fácil para nosotros. Y ese es un desafío que tenemos en Quebec cuando hablamos de salud del suelo, cuando hablamos de conservación del suelo. Bueno, cuando el 25 de febrero tenemos esto y venimos aquí y nos damos cuenta de que el trigo ya tiene 10, 15 centímetros de altura, son dos historias completamente diferentes. Y sin embargo es la misma preocupación. También queremos trabajar en la salud del suelo. Entonces, les presento mi hogar y quiero señalarles, si miran la foto del medio, pues se puede ver que igual hago mis perfiles de suelo incluso en invierno. Así que quería hablarles esta tarde de nuestra primera vez. ¿Recuerdan su primera vez? Hay alguien al frente que me dice que realmente quiere que precisemos de qué hablamos. Supongo que está sentado al lado de su esposa. Hay otros que estaban más solos y que eran como adultos. Sí, me acuerdo de mi primera vez. Así que eso es lo que quiero hacer esta tarde. Entonces, quería hablarles de mi primera vez. Y entonces, ese es el tema de esta tarde con ustedes. Y quería hablarles de mi primer trabajo. Mi primer trabajo en la vida, tenía 16 años y me contrataron en esa fábrica. Esa fábrica hace tubos de chapa ondulada, galvanizada, y mi contrato ese verano trabajaba de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, hacía 44,000 de esos tubos sin parar. No tenía todo el verano para hacerlos. Hacía eso en una noche, sacábamos 44,000. Así que eran 44,000 por semana. Una semana me dieron esos pequeños ventiladores para tuve una pequeña pausa y trabajábamos en eso. Era una máquina extremadamente peligrosa. Había que ser muy precavido. Cuando terminé mi verano, esa fue mi primera verdadera lección de vida. Tomé todo el dinero que gané ese verano y lo gasté en 10 minutos. Sabía por qué trabajaba, sabía cómo, conocía muy bien cómo hacer tubos. El tiempo pasó durante todo el verano, pero entendí que si no me divierto, las cosas realmente pierden su valor. Y mi madre estaba bastante desanimada al ver la facilidad con la que podía gastar dinero. Esa fue mi primera lección de trabajo. Mi primer cuestionamiento profesional. Tengo un diploma en Quebec, tenemos un diploma de ingeniero, es como los ingenieros civiles, mecánicos. El mío es un diploma en ingeniería agrícola. Tengo una maestría en ingeniería agrícola y mi especialidad son las estructuras de edificios. Así que al principio de mi carrera yo era el tipo de persona que caminaba con la barbilla bien alta y miraba las estructuras de los edificios y eso me apasionaba. Y finalmente consigo un trabajo en el Ministerio de Agricultura. Y cuando llego por la mañana me contrataron como ingeniero en estructuras de edificios, pero cuando llego a mi trabajo mi jefe me dice, no necesitamos ingenieros en estructuras de edificios. Ya sabes cómo son los gobiernos, pero no podíamos contratar a nadie más que a un ingeniero en estructuras de edificios, así que contratamos a un ingeniero en estructuras de edificios, pero no lo necesitamos. Y tú quiero que te encargues de la conservación de suelos. Y en menos de 10 minutos, mi primer cuestionamiento profesional, pasé de los edificios al suelo, a la problemática de la erosión.
Mi jefe me dice un lunes por la mañana, tenemos problemas graves de erosión hídrica, hay que corregir la situación. Y el miércoles tienes que dar una conferencia sobre los fenómenos de erosión hídrica y las formas de corregirlos. Soy una persona muy mayor. En el momento en que mi jefe me dice eso, en esa época Internet no existía. En esa época Internet se llamaba una biblioteca y PowerPoint tampoco existía. Eso se llamaba acetato. Así que en 2 días me convertí en una especialista en erosión hídrica, corriendo a la biblioteca, y rápidamente pensamos para darnos cuenta de que para corregir la problemática de la erosión hídrica, para corregir este fenómeno superficial, había que cubrir nuestros suelos y empezamos a hacer todo tipo de proyectos en siembra directa parcial. A esos residuos yo los llamo mi armadura para proteger el suelo contra la erosión y empezamos a trabajar en diferentes situaciones. Hicimos siembra directa parcial, teníamos la maquinaria, no teníamos problemas técnicos y empezamos a cometer todo tipo de errores, a reflexionar de muchas maneras, a veces funcionaba, a veces no, y así es como hemos llegado hasta aquí. Y allí tuve mi primer encuentro real con las lombrices de tierra. ¿Alguna vez te has encontrado con tus lombrices de tierra? ¿Les has puesto nombre? Y también sabemos hoy que por cada año de ciclo que veo, hay entre 25 y 30 endogios y epigios. Entonces, 12 cabañas por metro cuadrado, ¿eso me da cuántos años de ciclo por hectárea? $120,000. 120,000 por 25 a 30. ¿Cuántos gusanos tengo por hectárea? En un campo como ese solo quedan entre 3 y 4 millones de lombrices. Y se convirtió en un indicador de que algo iba bien en nuestros campos. Ahora, cuando vemos una cabaña, cuando empujamos los residuos, vemos el agujero del gusano de tierra que se ha instalado. ¿Cuánto tiempo dura un túnel de lombriz? Las lombrices anésicas cavan túneles verticales que llegan hasta el manto freático o la roca, lo que encuentren primero, y vivirán en ese túnel durante toda su vida. Aquí en Quebec estimamos que viven 8, 7, 8, 9 años. Cuanto más calor hace, menos espesor de nieve hay en invierno. Más larga es la supervivencia. Pero el túnel, ¿cuánto tiempo permanece en el suelo? Pues hasta 30 años. Hay un investigador en Estados Unidos que contó cuánto tiempo podía permanecer un túnel. Él los marcaba y cada año iba a verificar la solidez del túnel y se detuvo a los 30 años. ¿Saben por qué? Murió y nadie continuó su trabajo. Así que podemos afirmar con certeza que estos túneles de lombrices tienen una persistencia en el tiempo que va más allá de su vida. Y de repente empezamos a darnos cuenta de que hacer siembra directa, remontándonos a una época de dinosaurios, si quieren, pero hacer siembra directa, aunque técnicamente era fácil, pues había que conocer nuestros suelos, había que saber lo que estaba ocurriendo. Y aquí pueden ver claramente el maíz, pueden ver bien los residuos, pero esos residuos hay alguien que los gestiona en la superficie y pueden ver las casitas de lombrices que se han formado. Estamos a 12 de junio y para el 23 de junio ya no quedan residuos en el suelo. Entonces, uno de los factores clave para el éxito de la siembra directa es contar ya con esta población capaz de gestionar los residuos que dejamos en la superficie del suelo. Luego llegó mi primer encuentro con Frederick Thomas. ¿Conocen a Frederick Thomas? ¿Sí quieren que hablemos de él? Porque me parece que tal vez no lo saben todos sobre Frederick Thomas. Pero en realidad, en mi primer encuentro con Frederick Thomas, me di cuenta de que no era mi primer encuentro, sino el segundo. Vamos a dejarlo ahí. Pero con Frederick Thomas, como saben, desarrollamos una complicidad, una amistad y todo eso en torno a las lombrices de tierra. Y
fue también ahí donde tuve mi primer encuentro con el suelo. ¿Cuál quieren ustedes para poder plantar, para poder sembrar, para hacer agricultura? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Quién quiere a la derecha? ¿Quién quiere a la izquierda? ¿Por qué quieren a la derecha? Porque de repente se pusieron en la piel de una planta. Pensaron, si quiero crecer, necesito aireación, necesito espacio. Aquí tenemos a alguien que eligió la izquierda. Es un constructor de casas. Lo siento. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, vamos a elegir diferentes características. Y sin embargo, esas dos muestras de suelo fueron tomadas aproximadamente 50 centímetros una de la otra. Y si tomamos el análisis químico tradicional, esos dos suelos van a tener exactamente el mismo análisis. Así que hay que ir más allá en nuestro conocimiento de los suelos para buscar las características realmente vivas de nuestro suelo. Y es ahí donde realmente se dio el primer encuentro. Tenemos un suelo vivo, un suelo dañado, y cuando hacemos diferentes pruebas fácilmente, ¿conocen la prueba de estabilidad estructural? ¿Sí? ¿Quién la conoce? ¿Quién la hace en su casa? Ah, veo menos manos levantadas. Y sin embargo es fácil de hacer. Aquí vemos un suelo en mal estado y ven enseguida la diferencia. Es interesante ir al encuentro de su suelo. ¿Conocen los simuladores de lluvia? Sí. ¿Ya lo han visto funcionar? ¿No? Lo siento. Vengan a verme después, se los mostraré. Pero el resultado del simulador de lluvia es aquí la erosión que recogemos y en el recipiente de atrás es la infiltración. Y nos damos cuenta rápidamente, pueden ver aquí que la erosión, vemos todo el agua que se ha erosionado y en un suelo desnudo entre el 70 y el 75% del agua de lluvia se pierde por erosión. Y el recipiente de atrás es la infiltración. Y se puede ver claramente en este caso que no hay ninguna infiltración. En cambio, al lado no hay erosión y sí hay infiltración. Y también pueden ver que la calidad de la infiltración, el agua es muy clara y eso también forma parte de conocer estos suelos. Tenemos un suelo que solo tiene residuos. Pueden ver que el agua de infiltración es oscura. Así que no se trata solo de reducir la erosión superficial, también hay que mejorar la infiltración en nuestro perfil de suelo para que el agua se infiltre y arrastre consigo las partículas del suelo. Y es ahí donde empezamos a hablar de la ecología del suelo. Así que en un suelo sano, el 95% del volumen del suelo estará compuesto por materiales minerales, agua y aire, lo que deja un 5% de materia orgánica. Y dentro de ese 5% de materia orgánica encuentro el 5% de los organismos vivos y de la biomasa total de los organismos vivos. Los gusanos de tierra solo representan el 22% de esa biomasa. Entonces, ¿se acuerdan de cuántos gusanos de tierra tenía en mi campo hace un momento? Bueno, esos 3 a 4 millones hay 4 veces su peso en microorganismos. Y ahí empezamos a hablar de un suelo saludable. Son esos microorganismos los que son responsables del funcionamiento óptimo de nuestros suelos. Y en un puñado de tierra como este puedo tener hasta 1.000 millones de bacterias. Con 3, 4, 5 puñados de tierra llegamos a la población mundial, pero la tenemos en nuestras manos. Así que es interesante trabajar. Cuando nuestro suelo está en muy buen estado de salud, si tomo toda esa biomasa puede equivaler a 10 unidades animales por hectárea. ¿Hay personas aquí que tengan animales? ¿Alguna vez han pensado en pasar un día sin alimentar a sus animales? ¿Alguien ha pensado alguna vez en pasar una hora sin alimentar a un adolescente? ¿Cuándo fue la última vez que alimentaron su cadena alimentaria? ¿Cuándo sus preocupaciones los han llevado literalmente a pensar en alimentar esa cadena alimentaria? Y esa cadena alimentaria, bueno, es mi ejército. ¿Conocen a los galos?
Creo que hay que encontrar un nombre. Necesitamos un agronomics. Cuando empezamos a pensar en la salud del suelo, y ese es el gran desafío que tenemos actualmente en la agricultura, es que partimos de una situación para llegar a otra. Suelos en muy buen estado de salud es el equivalente a decir que mañana por la mañana queremos correr un maratón. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de correr un maratón mañana? Bueno, quizás él está dormido, pero si nos entrenamos durante 2 años, les garantizo que todos seremos capaces de correr un maratón. No todos llegaremos a la meta al mismo tiempo. No todos tenemos el mismo potencial atlético, pero todos somos capaces de correr un maratón. Y es exactamente lo mismo cuando hablamos del suelo. Todos nuestros suelos son capaces de alcanzar una salud extremadamente buena. Se trata de implementar las estrategias, de hacerlo en el momento adecuado, de tomarse el tiempo necesario y vamos a mejorar. Y solo irá mejorando cada vez más. Y fue ahí cuando tuve mi primer encuentro con los cultivos de cobertura. Y ahí es cuando empezamos a completar nuestro ciclo. Hemos protegido el suelo y con las raíces que permiten una continuidad de vida en el suelo durante todo el año, hemos llegado a sistemas que son interesantes. Los primeros cultivos de cobertura con los que empezamos a trabajar fueron el famoso rábano. En nuestro caso es el tillage radish. Aquí ustedes le han puesto un nombre muy francés, structurator. Ahora lo llaman chino, pero era una planta extraordinaria y nos daba la impresión, porque era tan robusta, de que iba a lograr descompactar nuestros suelos. Fuimos más allá, entendimos que había que buscar otras opciones, que había que utilizar mezclas, pero ahora hay que ir aún más lejos que las mezclas, al menos en mi opinión, hay que reinventar la arquitectura de nuestra agricultura. Hay que pensar de manera diferente. No se trata solo de continuar con lo mismo, hay que mezclar las cosas. Este es un ejemplo aquí de por qué hacemos las cosas. Un productor agrícola que quería tener una buena biomasa en el cultivo intercalado. Actualmente no está presente, pero fue necesario hacer pruebas para determinar cuál es el mejor momento para sembrar. Y obtuvimos esa biomasa en el cultivo intercalado dentro del maíz. La pregunta es, ¿esto dañó los rendimientos? No dañamos los rendimientos porque la arquitectura que habíamos elegido era sembrar en 3 hileras, sino hacerlo al voleo. Y rápidamente tenemos estos ejemplos que empiezan a aparecer. ¿Han visto la nieve que tenemos en casa en este momento? Normalmente en enero tenemos un deshielo y toda esa nieve se derrite. Y después de eso vuelve el invierno. Así que tengo heladas que son importantes. Es un problema nuestro trigo de invierno. Ese productor siembra el lino después de sus cultivos de conserva. Y en este momento está sembrando trigo en el lino y vemos el efecto de los pequeños cortavientos durante el invierno. Vemos el impacto en primavera y eso es cambiar la arquitectura. Eso se convierte en algo hermoso. Antes no lo era. Sigue siendo problemático para muchas personas. Y cuando llegamos a la cosecha, tenemos campos que son perfectamente uniformes. Trigo de invierno, la mitad del campo, dejamos una mitad donde plantamos soja, cosechamos el trigo, la soja creció. En el momento de la cosecha de trigo, sembramos centeno de invierno. Cuando se cosecha la soja, mi campo ya está en producción de raíces. Por eso hablo de arquitectura, porque no hace tanto tiempo nos gustaba tener las cosas en hileras. Nos gusta tener las cosas bien ordenadas, bien organizadas, y aquí de repente mezclamos todo eso y resulta algo extraordinario. Es una experiencia que estamos llevando a cabo, es apenas el 2.º año, pero ya tenemos resultados muy interesantes. ¿Qué ven aquí? Maíz. ¿Conocen esto? El maíz. Y aquí este productor siembra 2 hileras de cada 3. Entonces el espacio entre 2 hileras es de 75 centímetros.
y luego hay un espacio de 150 centímetros y luego otro espacio. Así que 2 hileras de cada 3 mantiene la misma población de maíz en 2 hileras. Obtiene el mismo rendimiento, pero al hacerlo así, eso le permite. Ven una foto un poco más aérea. Hay una parte de su campo que está en prueba y otra parte que es convencional. Pero lo que esto permite es que donde hay 150 centímetros, el crecimiento de mis cultivos de cobertura es mucho más importante. El maíz crece mucho mejor que donde solo hay 75 centímetros. Y no tengo pérdida de rendimiento en el maíz. Entonces me van a preguntar, ¿por qué haríamos esto? La arquitectura es bonita y las fotos son lindas. El cultivo que más se beneficia de este ejercicio es la soya que sigue al maíz, porque la soya, al crecer sobre un retorno de biomasa muy importante, obtiene muchas ventajas. Y ahí, una vez más, acabamos de cambiar nuestra perspectiva. Ya no estamos ante una tecnología paralela y constante, estamos en algo completamente diferente. Este suelo, cuando empecé a trabajar con ese productor, era amarillo como la base de este suelo. Y en menos de 8 años logramos cambiar el perfil. Solo quería compartirles las 3 bases de la salud del suelo. Si van a tomar notas, creo que estas son las 3 bases. Lo primero que hay que tener en cuenta es tapar y alimentar en todo momento. El segundo es el tercero es, si recuerdas eso, cuando las cosas van a ir mal, cuando los vecinos van a tener una sonrisa un poco extraña, recuerda los 3 conceptos básicos de la salud del suelo. Necesitamos residuos en la superficie y en todo el perfil. Necesitamos reinventar nuestras rotaciones, necesitamos eliminar la labranza y el imprescindible trabajo en red. Ahora, con todas las plataformas electrónicas posibles, no hay razón para no tener una red dinámica a tu alrededor, ya sea en términos de productores, de divulgadores o de investigadores. No hay nada tan interesante como ese trabajo en red, es dinámico y nos hace avanzar mucho socialmente. ¿Cuántos segundos me quedan? ¿14 segundos? No, está bien. Solo quiero dejarlos con esta pequeña reflexión. Hay que mirar las cosas desde un ángulo diferente. ¿Cuántos de ustedes hacen paracaidismo? Nadie. Es raro, creo que es la primera vez que me pasa que no hay nadie que haya hecho paracaidismo. Les presento a mi hijo Frederick. ¿Son sus piernas? Frederick tiene 16 años, es un chico extraordinario. Les encantaría conocerlo. Frederick va a convertirse en productor agrícola. Ha estudiado agricultura. Cuando decidió estudiar agricultura y llegó a casa diciendo, mamá, voy a ser productor agrícola, ¿puedes ayudarme? Le dije, entonces búscate una chica cuyo padre sea productor agrícola. Creo que esa es la mejor ayuda que podrías conseguir. 2 meses después me presenta a su novia, cuyo padre es productor lechero. Pero él tiene esa mentalidad de agricultor y es un verdadero desafío porque cada vez que se encuentra con un productor agrícola, cada vez que habla con su suegro, siempre dice, mi madre dice que hay que hacer eso. Es que ahora sí que tengo los pies bien puestos en la realidad agrícola. Pero alrededor de los 16 años era un niño que iba directo hacia, no me gusta la escuela, no voy a estudiar, no hay nada bueno en la vida, todo es aburrido. Y una mañana conoce a alguien que le hace hacer un salto en paracaídas y su vida cambió esa mañana. Y yo también por primera vez dudé de mis capacidades como madre. Porque piénsenlo un segundo, ¿qué tipo de madre deja que su hijo salte a 5,000 metros de altura? Tuve que firmarlo, el papel. Tenía mucho miedo de que la Dirección de Protección de la Juventud llegara a nuestra casa y me quitara a mis 4 hijos.
Y desde ese momento él saltó y sigue saltando. Tiene más de 1000 saltos en su haber y ahora salta con la gente en tándem y me trae esas fotos. Y yo cuando vi esa foto me dije, ¿cuándo es que tomamos distancia de lo que hacemos? ¿Cuándo es que nos tomamos el tiempo de saltar en paracaídas y ver realmente el impacto que tenemos en nuestra tierra? Y por eso les deseo a todos que hagan un salto en paracaídas y las fotos de dron no cuentan. ¿Conocen el fear of missing out? El miedo a perderse de algo. Es algo que es un fenómeno relativamente nuevo y que está completamente relacionado con nuestros celulares. Esa necesidad de estar al tanto de todo instantáneamente. Ahora, cuando tomamos vacaciones, hay lugares donde pagas para que te quiten el celular. Ya ni siquiera somos capaces de prescindir de él por nosotros mismos. Y ese miedo a perderse de algo está muy presente. Lo vemos aquí y no es que esas personas sean extraordinarias, necesitamos esa tecnología, pero a menudo nos venden esperanza, nos venden sueños, nos venden todo tipo de cosas que nos garantizan un mejor rendimiento. Mientras que para salir adelante, bueno, para mí hay que conocer, hay que aprender, hay que comprender y hay que confiar. Hay que confiar en uno mismo. Cuando hablamos, cuando queremos hacer, cuando ponemos la salud de los suelos en el centro de nuestras preocupaciones, pues hay que confiar absolutamente en uno mismo. Funciona, pero no tengan miedo de tomarse el tiempo y de continuar con su proceso. Les agradezco infinitamente